Els temes que acaparen l'actualitat del món del motor tenen els seus minuts al Temps Afegit de la mà d'un professional en la matèria com ho és Miguel Ángel Cruz, director del Centre Tècnic Ilerdense, CTI. I avui amb calma, tranquil·litat, 6:40 de la tarda tenim temps de petar la xerrada perquè les coses bones s'acaben i n'hi ha que s'han acabat aquest passat cap de setmana i n'hi ha que encara no s'han acabat però que pràcticament es pot penjar ja el cartell de fins l'any vinent. Miguel Ángel Cruz, molt bones. Bona tarda, Sergi, bona tarda a tothom. Perquè MotoGP ja està aclarit, parlarem de MotoGP perquè Fórmula 1 encara té una cita al calendari, però també a nivell classificació poques coses més hi ha en joc. Manes tu. Algún detalle pero hablaremos. Comencem, ¿de motos o coches? Tú, Comenzamos Manes. por el actual ya campeón de Fórmula 1 Max Verstappen, ¿no? Campeón del mundo por cuarta vez consecutiva. Sí. Muchos se preguntan, después de lo de Las Vegas, si ha ganado él o ha perdido Norris. Bueno, no está mal. Dejémoslo ahí. No está mal. Que nuestros oyentes opinen y nos... Oye, que nos hagan algún correo o alguna cosa. Jo soc dels que pensa que al món de l'esport hi ha més mèrits que demèrits. És a dir, que si has guanyat tu, per alguna cosa és. Bueno, jo també no creo, Després pots tenir aquesta casuística, aquesta casualitat també pot ser, però al cap i a la fi guanya un. Bueno, al final Max Verstappen se lo ha ganado. Empezó con un prometedor principio de temporada que ya todos dábamos por campeón, ya a inicio de temporada, al Max Verstappen con sus incombustibles y con sus inigualables Red Bulls. Y al final, pues ha pasado, pues como se suele decir en el argot futbolístico, rozando el poste, ¿no? Ha llegado a final de temporada, ¿no? Sí. Con mucho mérito, porque ha sabido con sus armas, con el de crédito constante de Red Bull, equipo y vehículo, pues ha ido conservando esa posición. Recordemos que el campeón en esta carrera final de Las Vegas fue Russell, ¿vale? Sí. Que Max Verstappen se dedicó a conseguir estar siempre por delante de Norris y que es verdad de que haciendo un quinto puesto y un sexto Norris se proclamó matemáticamente campeón del mundo. Y es que el holandés solo tenía que acabar por delante de Lando Norris para que esa ventaja fuera más que suficiente. O sea, que ha sabido, yo creo que exprimir al máximo el monoplaza para que al menos sea mejor que el de McLaren, ¿no? Bueno, el de McLaren dice que si hubiera tenido un McLaren Max Verstappen no hubiera ganado el campeonato, dice Norris, el de Walking, ¿no? Pero sí que es verdad de que, bueno, que yo creo que ha sido más merecido que desmerecido por parte del otro, ¿no? De Norris, ¿no? Bueno, sí que es verdad también que veremos el año que viene unos Ferraris también que han mejorado, con un Hamilton que ya formará parte de estos Ferraris, y como decías tú, poco que decir en cuanto a clasificación, a falta de 2 todavía carreras, Qatar y Abu Dhabi en Yas Marina, en 2 fines de semana consecutivos, pero mucho que decir en cuanto a constructores. Sergi. T'anava a preguntar per aquí i entén-me la ironia, no sé si dir-li així, perquè ja n'han parlat moltes vegades, però lo de que l'equip del campió probablement quedi tercer de constructor, és que no és quedar segon, que és quedar tercer, que és que tens 2 escuderies per davant. Ja han parlat de Checo Pérez, ja han parlat del mexicà al llarg del Mundial, però no sé si hauríem de buscar una mica d'efemèride perquè normalment primer o segon, però és tercer. Lo comentábamos la semana hace 15 días de que esa fórmula de que el campeón no gane con su escudería o con su constructor es difícil, aunque ha habido casos, ¿vale? Pero es que en este caso, como mucho puede ser segundo. Red Bull ya matemáticamente no puede ser campeón del mundo de constructores. Y atención, estamos a que se lo van a jugar entre McLaren, los de Walking, y los de Maranello, los Ferraris, porque solamente los separan 24 puntos. Bueno, piensa que si Norris hace una buena carrera, si Russell también, pueden conseguir este título, pero Leclerc y Sainz están haciendo también
unas buenas carreras. De hecho, hay que recordar que Carlos Sainz, el madrileño, también hizo podium. Sí. I el cabreo de Leclerc fue importante també, Van passar coses, a més recordo, coses. no? També amb Carlos Sainz, que si havia d'entrar, després li diuen que no, perquè no estaven preparats. Aquesta història de Ferrari... Sí, Leclerc se cabreó. El monegasco se cabreó. Se cabreó. Por eso digo que atención, que sí que todavía hay algo abierto, que es el Mundial de Constructores, y donde incluso Ferrari puede llegar a ser campeón del Mundial de Constructores. O sea, que al tanto. No estaria gens malament, un Ferrari que canviarà molt, evidentment. Ara tindrem un parell, 3 de mesets amb el Miguel Ángel, que hi haurà molta actualitat, perquè segur que hi haurà molta actualitat, perquè encara hi ha seients que queden per acabar d'omplir, però també tindrem temps de fer valoracions, d'opinar, de veure un Carlos Sainz vestit de blanc i negre, aviam com li queda aquest mono, d'un Hamilton vestit completament de vermell, aviam com li queda aquest mono. Vull dir que aquests 2 mesos, per molt que s'hagi acabat o que s'estigui a punt d'acabar, hi haurà coses damunt la taula que tractarem. Habrá cositas, veremos cositas. És aquest cap de setmana ja, cap de semana, Qatar, sí. ¿no? Tenemos el viernes, clasificación en sprint a las 6:30 de la tarde, podremos verlo el viernes, y la carrera a las 3 de la tarde en horario adecuado para ver esta carrera del Gran Premio de Los Ailes en Qatar. Bueno, esto será lo que nos da la Fórmula 1, ya poco más, y sí que pues podemos hablar también incluso de MotoGP, ya que tenemos novedades después en el la post campeonato. Perquè ja n'hi ha un que aquest també s'ha vestit de vermell, i a més vermell, completament vermell, perquè no hi ha absolutament res, perquè crec que també hi ha algun, no problemàtica, perquè segurament arribaran amb acords, però hi ha alguna cosa a darrere de marques i de si t'estampo, si no t'estampo la marca o no. Ja ha aprovat Márquez Ducati, però abans, si et sembla, ja que en parlàvem, es va haver d'esperar diumenge, però Jorge Martín va acabar siendo campeón. Jorge Martín fue campeón, como se esperaba, estuvo reservándose también, hizo una carrera inteligente, realmente pues era acabar la carrera, sí que el sprint, como dijimos, lo mantuvo un poquito así en la emoción del campeonato, pero mientras llegase entre los 10 primeros o los 9 primeros y acabase, pues fenomenal, se hacía meritoriamente campeón del mundo, a favor de él y en contra del italiano de Pecco Bagnaia. Claro. Això va passar fa 2 setmanes, va ser cap de setmana del 15 i 17. Per cert, i això és una opinió que normalment és Miguel Ángel Cruz qui opina i qui parla. Ho vaig dir llarg de la setmana aquí, sempre t'he dit, l'Alexandre és una gran aficionada del món de les motos i de la Fórmula 1. Em va agradar molt com Pecco Bagnaia va gestionar totes les declaracions que va dir al llarg del cap de setmana, el políticament correcte que va ser, s'ho ha merescut perquè ha sigut millor. No és fàcil saber perdre i crec que ha sigut l'italià un gran esportista. Fa 2 setmanes en l'última cita del digno derrotado, pero esto es un campeonato de regularidad, al final es la regularidad la que te da el campeonato, y aquí ha sido igual que supo gestionarlo muy bien Max Verstappen, aún sabiendo que no era ni siquiera el tercer coche de la parrilla, porque ha llegado a ser el cuarto y quinto coche de la parrilla en según qué circuitos. Pues lo mismo le ha pasado a Pecco Bagnaia, que se ha caído, que ha tenido problemas con los setups de la moto, que Ducati no ha estado muy fino en el equipo, con las estrategias tampoco bien. Entonces, bueno, yo creo que, a ver, digno perdedor, un gran piloto, y a ver qué depara las de Borno Panigale con Marc Márquez y con Pecco Bagnaia el año que viene. Deixem de banda el 2024 perquè, a més, ahir Marc Márquez ja feia un acte a Mestalla Galícia on se li preguntava, els mitjans de comunicació li preguntaven molt per l'any vinent, evidentment feia valoracions d'aquest 2024, valoracions positives de Márquez, deia que s'havien anat plantejant uns petits objectius que es van anar complint i que sobretot havia tornat a gaudir damunt de la moto, i que de moment sintonia força semblant a nivell anàlisis amb la Ducati, amb el seu company Pecco. Sí, pero no solamente el buenas sensaciones, tienen buenas sensaciones el equipo, el director, y es que ha sido llegar al garaje oficial de Ducati y ya comienza a ser ensalzado por los máximos responsables del equipo italiano. El estreno de Marc Márquez en el Boss rojo ha sido uno de los grandes alicientes de este inicio de pretemporada y de los acontecimientos más importantes ya en el circuito de Barcelona, que como sabes se ha hecho todo en el circuito de Barcelona. Y es que Marc, ya octocampeón, y es que hay que recordar que es un octocampeón ya, probaba por primera vez esta Mosedici del año GP25 de Ducati, y podían deshacerse en halagos de manera concurrente, porque además Davide Tardocci, que es el jefe de equipo de la fábrica de Bolonia, ha dicho que es la persona en perfecta comunión con la moto.
Bueno. Y, o sea, es una frase increíble, ¿no? La Qué persona romàntic. en perfecta comunicación con la moto. Bueno, son italianos, ya sí, lo sabes. Está bé, el Gerard. Sí. Así pues, bueno, la unión entre Márquez y de momento Pecco Bagnaia ya es motivo de celebración por la fábrica, por las de Borno Panigale, por las de Ducati, pero además desde Bolonia están convencidos de que este talento se traducirá en resultados a final de la temporada próxima. Y la referencia del español pues no pasaron desapercibidas, como he dicho, para los directivos y para el jefe de equipo, y dice que está, atención, dice que está mostrando cosas que nadie antes que él habían hecho. Bueno, Eso és un... Parlava Márquez també de la importància d'aquesta pretemporada, perquè ell deia, ja ens ho explicarà si pertoca en el seu moment, Miguel Ángel, i jo simplement estic citant al de Cervera. Ell deia que s'ha de tenir molt encert amb el motor d'aquest proper Mundial 2025, perquè per reglaments em sembla que s'ha de mantenir sí o sí al 2026, per tant, que serà una pretemporada important no només pel 2025, sinó perquè amb el que tu decideixis pràcticament te'n vas a 2 Mundials sense poder canviar-ho, per tant, pretemporada important. Una temporada importantísima, y la GP24 está en esa línea, donde ya venían probándola en esta temporada pasada, y siguen en esa misma línea, y Márquez en la adaptación de esta moto, en donde Ducati, recordemos que siempre apostó por Pecco Bagnaia, y donde la única duda estaba porque Jorge, como sabes, Jorge Martín tenía se decía que tenía ese asiento ya más que seguro, y al final fue Marc Márquez que se la rebotó, ¿eh? O sea, no sé quin diari era, però Martín deia... Si ha passat serà per algo, i aquí Miguel Ángel, doncs tots estan encantats amb el que tenen, i Aprilia doncs també està content. Aprilia también está contento con Jorge Martín, ya el madrileño campeón del mundo, el de San Sebastián de los Reyes. Digo San Sebastián de los Reyes porque es la parte norte de Madrid, las tablas, zona donde hemos ido nosotros a celebrar también nuestro campeonato de España de rallies de tierra de España, ¿eh? Te lo digo porque próximamente vendrá Jesús Jiménez, que el año pasado se proclamó campeón también de 2 ruedas motrices, de campeón de España, pero en una categoría que era la Cumo, ¿vale? De neumáticos, y este año ha sido absoluto de 2 ruedas motrices de rallies de tierra. Lo fuimos a celebrar a San Sebastián de los Reyes, por cierto, porque la carrera la ganamos en Madrid, además, en Madrid, y bueno, pues de ahí es Jorge Martín. Y Jorge Martín pues está en la condición de campeón de MotoGP también en equipo nuevo, como bien decías tú, en Aprilia. La llegada del madrileño al garaje de Aprilia también están todos encantadísimos, como bien dices tú, y el Fabiano Stariacini, que son todos italianos, ¿vale? Claro, a més de cognom italià, sí, que no sigui fàcil. Nuevo director técnico de allí, porque antes estaba en KTM, además, Fabiano, pues dice que bueno, que la primera toma de contacto con los 2 pilotos que competirán con la Aprilia RSGP a partir de la próxima temporada está muy bien. Pensé que los 2 pilotos vienen los 2 de Ducati, además han evolucionado las Ducati los 2, y que bueno, que ve que una también buena comunión, de que está viendo que las pruebas que se han hecho han salido bastante positivas, y que Aprilia renueva por completo su alineación de nueva, con 2 pilotos experimentados, con 2 pilotos ex Ducatis y con 2 pilotos que tienen mucha experiencia. La referencia de la moto está, digamos, en fase de mejora, y es aquí donde yo creo que Jorge Martín va a tener que desarrollarla y tener mucha paciencia, porque sí que el futuro es brillante con este vigente campeón, pero es demasiado pronto para sacar conclusiones, dice Fabiano, porque bueno, pues porque las motos todavía están en fase de desarrollo. Què opines? I que només faltaria, apel·lant amb aquesta alegria i amor que s'està desprenent entre Ducati, Aprilia i els seus pilots, només faltaria que ja per començar comencessin a tirar els plats per damunt, ja per dir, vinga, calents tots des de principi de pretemporada. Evidentment, Aprilia ha d'estar content perquè té un campió, i Ducati ha d'estar content perquè té 2 bèsties. Sí, exactament. Per tant, cadascú té motius per estar content i tranquil o intranquil, perquè, evidentment, hi ha molta feina a fer, segur, a les 2 escuderies i els 2 boxes, això segur. Yo me quedo con una frase de Fabiano, este nuevo director técnico de Aprilia, que dice que en un plazo de 4 a 8 meses habrá entendido... los pilotos habrán entendido cómo explotar al máximo el potencial de la Aprilia. Jolín, de 4 a 8 meses. De 4 a 8, pues que sean 4 y no 8. Si no se farà llarg. Es decir, aquí donde yo digo que Jorge Martín, la apuesta de Aprilia es muy fuerte. Si consiguen desarrollarla y pelearse arriba con todos... con estas Ducatis, que de momento tanto las satélites como las oficiales han decidido el campeonato, si consigue estar ahí arriba... Como piloto lo estará, como piloto, pero ahora falta que la moto dé la talla. La apuesta de Jorge Martín ha sido muy interesante. Si hablamos de demás, de Honda y Yamaha,
poco que decir. Honda sigue con sus insufribles problemas. Molts problemes i dona la sensació de que la bola de neu se fa més gran. Es va fent gran. A mi m'agrada aquesta època, evidentment d'aquí 2 setmanes podem tancar Fórmula 1 perquè just serà el cap de setmana després d'haver finalitzat el Mundial, però a mi aquests 2-3 mesos que tindrem fins a febrer-març, a mi m'agraden. Los dires y diretes, a mi de siempre. A mi no em desagrada, serà que soc periodista i que ens agrada. Alguna rencilla que habrá. Pues no està gens malament i Miguel Ángel nos vindrà aquí i en parlarem. Miguel Ángel, com sempre, moltíssimes gràcies. Bona tarda. Adéu-siau. Adéu. El temps afegit, de 6 a 7 de la tarda, a 1 Lleida Ràdio, amb Sergi Guiu.